¿Cómo les va? ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos en esta noche de Nochebuena, pero a pesar de que estamos a punto de brindar y recibir este nuevo 25, en la Argentina siguen ocurriendo cosas y nos hemos acostumbrado en los últimos años a que los diciembres son muy especiales para todos los argentinos. Y además también nos hemos acostumbrado que en este tipo de fechas no hay tranquilidad absoluta en el país. Quizás porque la sociedad está muy confundida, quizás porque la sociedad no encuentra un rumbo, quizás porque nuestros gobernantes no nos muestran ese rumbo, quizás porque desde algunos sectores sociales no quieren que haya un rumbo, pero la realidad es que cuando llegan este tipo de fechas, lamentablemente desde el 2001 para acá, en la Argentina siempre se viven este tipo de vicisitudes. Tuvimos una semana difícil, una semana complicada, una semana donde hubo mucha violencia, y eso realmente nos tiene que hacer reflexionar seriamente. Yo no voy a defender a aquellos que han hecho atrocidades el otro día en el Congreso, porque la verdad que son indefendibles. Tampoco son defendibles, en el buen sentido de la palabra, los que una semana atrás agredieron de una manera brutal a los manifestantes. No podemos defender a unos ni a los otros. Tenemos que poner las cosas en su contexto, al menos desde mi punto de vista. Hay que repudiar a esos violentos, no tengan dudas. Lo que han hecho es realmente increíble. Herir gravemente a policías que son ciudadanos como nosotros, que cumplen una función, que se les paga para cumplir esa función, que son además trabajadores como muchos de los que estaban del otro lado. Pero hay que hacer una salvedad. Quizás ahora cuando hable con Víctor de Genaro no comparta lo que yo digo y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero a mí me parece que los violentos no eran tantos trabajadores. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando desde mi punto de vista? Es como que estamos desde algunos medios tapando otras realidades con seguir hablando de los violentos o de lo que nos cuesta reparar la plaza de los dos congresos, que realmente es mucho dinero, o hablando solamente de lo que pasó en cuanto a los manifestantes que realmente se comportaron de una manera inexplicable. Pero los grandes medios se olvidan de los otros manifestantes, de los que estaban caminando, marchando en paz. Serían 100.000, serían 200.000, serían 300.000, no importa el número. Lo que importa es que había una masa importante de ciudadanos que marcharon para decirle no a esta aberración que hicieron el otro día los diputados de la Nación votando una ley que nadie puede explicar. Porque hablaron desde el gobierno absolutamente todos, pero en realidad a nadie le quedó claro realmente qué es lo que se votó. Lo que sí nos quedó claro es que los que van a pagar las consecuencias son las madres, nuestros abuelos, nuestros excombatientes y algo mucho más grave, nuestras personas con capacidades diferentes, de las cuales muchos no se acordaron. Pero dicho esto, también debo decirles que hay cosas que pasan en la Argentina que a uno no le cierran. A ver, uno es un bicho que viene de la política y algunas cosas las puede llegar a interpretar. Quizás el común de la gente no. ¿Por qué? Porque el común de la gente, al igual que nosotros, está desesperada pidiendo justicia. Y está desesperada pidiendo que aquellos que se robaron el país o que supuestamente se robaron el país vayan donde tienen que ir, presos. Pero a ustedes no les llaman la atención que cada vez que hay algún hecho así un tanto extraño, termina uno preso de los que todos creemos o queremos que estén presos. Hacía una pequeña meditación antes de empezar el programa. Cuando lo detienen a Lázaro Báez, 24 horas antes saltó la bronca por el tema de la incorporación de 2 miembros de la Corte por decreto. Qué casualidad, al gobierno se le prendía fuego este problema, Lázaro Báez preso, que era algo que pedía todo el mundo. Y pasaron otros hechos cada vez que hubo que discutir algo realmente importante para el país. Y en las últimas horas, fíjense ustedes, no sé si será casualidad o no, yo seré un mal pensado. Mientras todos discutíamos esta aberración que se hacía en el Congreso de la Nación, a las pocas horas
después de tanto que se pidió por todos los canales habidos y por haber, lo ponen preso a De Sousa y a Cristóbal López. ¿Merecerán estar presos? Lo dirá la justicia, no nosotros. Pero ¿no les parece mucha casualidad que estemos discutiendo de los grandes medios cuánto sale a arreglar la plaza y cuántas piedras tiró uno, tiró el otro? Que no hay que olvidarlo, no hay que dejarlo de lado. Pero con esto los grandes medios, atacando solamente a los grupos de los violentos, se olvidaron de otras cosas, que es la aberración que votaron nuestros diputados. Dicho esto, con problemas también en la provincia de Buenos Aires, que los habíamos adelantados, la gobernadora mira para el otro lado y no habla, no dice absolutamente nada, porque como les decía la semana pasada, va a tener 40.000 millones de pesos sin control de la legislatura, ni diputados ni senadores, de libre disponibilidad. O sea que la gobernadora con esos 40.000 millones de pesos lo va a poder destinar a lo que ella quiera, al intendente que ella quiera, a la obra que ella quiera, sin control absolutamente de nadie. Ahora, si ese dinero que los bonaerenses nos merecemos va a donde tiene que ir y en proporciones como tiene que ir, me parece bien. Pero espero que no pase lo que pasó ahora en este 2017, que la gran mayoría de los intendentes recibieron solamente el 30% de lo que le correspondía de obras públicas, salvo las excepciones de los intendentes de Cambiemos. Esto también hay que aclararlo. Por ejemplo, si uno va a San Miguel, distrito del hoy jefe de gabinete o del ministro, anteriormente se decía el ministro de gobierno de la provincia, uno ve que en San Miguel están asfaltando hasta los techos de las casas. Y uno va al distrito de al lado y ve que no le llega un peso al intendente. O sea, a ver, me parece bien que la gobernadora quiera usar esos 40.000 millones de pesos para seguir desarrollando a la provincia que necesita mucha obra. Pero también hay que decir que esto no tiene control y además de no tener control, lo va a usar para su campaña política. Y cierro el comentario con esto. ¿Se acuerdan que hace un par de programas yo les contaba un poco la historia de Eduardo Amadeo, el hombre que se ha convertido un poco en dictador en la Cámara de Diputados de la Nación? Y se acuerdan que yo les contaba la anécdota de por qué se fue del masismo, porque en un momento cuando Sergio Massa le dijo, hablando políticamente, que no le podía pagar una diputación provincial, al otro día era más macrista que Macri. Esta es otra realidad. Y les quiero refrescar la memoria también a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que también se han olvidado de esto, y fundamentalmente a todos los muchachos y muchachas del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Acuérdense en la época de Eduardo Duhalde, hubo un presidente del Banco de la Provincia que, oh casualidad, se llamaba Eduardo Amadeo. Y saben, ya estaba todo arreglado, ¿saben a quién le vendían el Banco de la Provincia de Buenos Aires? A la banca Morgan. Ahí rápido de reflejo Eduardo Duhalde dijo, no, el banco no se toca. Ese es Eduardo Amadeo. Pero, ¿qué me decía Eduardo Amadeo a mí hace no mucho tiempo atrás, en el 2013, del que hoy detesta como Sergio Massa? A ver qué decía. ¿Por qué tomaste esta decisión? Vos sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, conocés muy bien cada rincón de esta provincia. ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Por qué el Frente Renovador? ¿Por qué Sergio Massa, estos equipos que lo acompañan? Yo tomé la decisión porque yo había decidido ir por mi propia cuenta con un partido de la provincia de Buenos Aires para renovar mi banca. Empecé a caminar, la verdad es que no me iba mal, iba creciendo, juntando mis puntitos para poder llegar a este objetivo. Pero un día volví a mi casa a la noche y le dije a mi mujer, mira, me parece que esto es como una pasión inútil, o sea, yo me las pasé los últimos 4 años diciendo hay que juntar a la oposición, hay que juntar a la oposición, hay que armar un frente para enfrentar al gobierno y terminar con esta historia. Y solo no tiene sentido, aunque sea diputado, no tiene sentido. Yo lo conozco muy bien a Sergio, además de vivir en Tigre, nos conocemos de la vida y hemos hablado muchísimas veces. Y realmente, como la patrona siempre más inteligente, me dijo, mira, tenés razón y tenemos que ponerle, digamos, todo nuestro esfuerzo a Sergio porque él es lo nuevo, va a asegurar un cambio de orientación de la política muy importante. Yo creo que hay que ayudarlo. Creo además que le di una mano porque en ese momento, viste que andaba Insaurralde, que había crecido un poquito, etcétera. Hablé también mucho con Roberto Labaña, que como somos fraternos, amigos.
Y Roberto me dijo, mira, yo voy a hacer lo mismo. O sea, Roberto no estaba compitiendo por una banca como yo. Bueno, la verdad que creo que no me equivoqué. A Sergio lo rodea gente inteligente, viejos amigos, personas con mucha experiencia en la gestión que lo van a acompañar a él. Y me parece que tomé una buena decisión, porque si yo colaboré con un alguito, valió la pena. Porque ahora tenemos una opción, ahora tenemos un cambio de escenario muy fuerte, el triunfo del... Ya todos saben que vos sos un cara dura, cara dura, cara dura. Será por eso que un amigo no te dura. Simplemente el señor Eduardo Amadeo. Víctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No sé por qué te reís. Qué bárbaro. Lo que es el archivo, ¿viste? Lo que es el archivo, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Bueno, semana complicadísima. Sí. La verdad, duele pensar que haya hoy, en Navidad, fin de año, compañeras y compañeros que están perdiendo el trabajo, que le están cortando los contratos en el Estado, como está pasando en el Estado Nacional, en los estados provinciales, con este verso de que hay que reestructurar y achicar el déficit, que es una vergüenza que hoy se le hayan metido la mano en los bolsillos a los jubilados, a los pibes, a trabajadores discapacitados. Y la verdad que se vuelve a poner la amargura en la casa de la mayoría de los argentinos. Vos pensás que la decisión que hicieron, que no pudieron explicar, como vos bien dijiste, no pueden explicarlo, es meterle la mano en el bolsillo a 17 millones de personas. No es poco, ¿no? Es la mayoría. O sea, ha llegado a la mayoría de los hogares. Es la amargura que trae bronca, impotencia, pero también las movilizaciones que hubo, tanto en la primera semana como en la segunda semana, fueron impresionantes, impresionantes. Que sí, por supuesto, tienen que tratar de empañarlo con algunos grupos que terminan mostrando la violencia como lo único que existe. Pero es bueno saber que el 6 de diciembre, miércoles, se realiza la primera marcha a Plaza de Mayo, sí, de una manera espectacular, convocada por ATE, Cachorro Godoy, la CETEP, gremios como aceiteros que estaban en la CGT pero vinieron, sectores del SUMNA, realmente un abanico muy importante de fuerza que fue. Yo me sorprendí la movilización porque era un polo muy importante. Una semana antes había estado esta suerte de sector de la CGT que quiere diferenciarse de la firma de la CGT, pero bueno, había ido una semana antes. Y no se tiró una piedra. No, en ninguna. Como en la mayoría no se tiró nada, porque evidentemente la mayoría de la gente plebiscita con las movilizaciones. Vos lo dijiste claramente. Yo estuve en la marcha y estábamos a 30 metros de la valla. Estábamos no en ese sector donde se rompió la valla, sino en el otro, y la verdad es que éramos miles, era impresionante la cantidad de gente. Ya el jueves anterior, cuando ellos reprimieron, yo creo que tomaron la decisión de reprimir el jueves, el primer día que se cae la sesión, porque todavía no había llegado toda la gente que venía. Vos sabés que venía muchísima gente que no había llegado a la plaza y la plaza ya estaba llena. Y además qué casualidad, ¿no? Que empiezan estos disturbios que yo, insisto, estoy totalmente en contra, y las cámaras de televisión se dedicaron exclusivamente a mostrar esos desmanes y no la manifestación en sí. Por supuesto. Y además vos fíjate, en Córdoba, en Rosario, en Salta, en Mendoza, en Misiones, en todos lados hubo marcha. O sea, esto fue un reclamo general. Y además se les cae la careta cuando a la noche lo que no esperaban era que salieran caceroleros, que parece una expresión de determinados sectores, pero en realidad es una expresión que nosotros, inclusive en la época de la Rúa, sí, ¿te acordás con el apagón que hicimos? Bueno,
En la época de Menem, digo, en realidad fueron movilizaciones cada vez más grandes. Perdóname, con el agravante para el gobierno de que los que salieron en Capital Federal, Sí. en muchos barrios, muchas zonas del conurbano, entre ellas Olivos, San Isidro, Sí, sí. Tigre, es la clase que votó al gobierno. Por Sí. eso es un llamado a atención. La gente- No sé si serían 30.000 en total, No 50.000, importa. 100.000, pero es un llamado Yo a atención. digo, más que llamado a atención, es una reafirmación de que el voto no regala el programa. Una cosa es votar. Ellos hicieron una campaña para decir, guarda que viene el cuco. Van a volver al pasado. Voten a nosotros que somos el futuro. La cuestión que la primera medida, la gente no votó que le saquen que le bajen los salarios a los jubilados. Es así de simple. La gente no votó que sigan dándole plata a las grandes mineras, a los agroexportadores. Vos pensás que el doble de lo que nos sacaron a los jubilados, a los pibes, a los sectores populares, el doble ya se le dieron en 2 años a los grupos agroexportadores. O sea, están sacando la plata para dárselo a ellos. Recién acaba de decir que a Vidal le van a dar 40.000 millones de Exacto. pesos. Y así podemos seguir. El déficit mayor que tiene el Estado, el más grande, el porcentaje más grande, es el pago de intereses de la deuda externa. $1.200 por minuto. Eso. Ahora, eso no discuten. O sea, siguen endeudando y siguen hipotecando el futuro. Entonces, es verso. Ahora, evidentemente en los sectores populares tenemos un problema, que es que no podemos expresar en términos de representación política esta gran fortaleza que tiene el pueblo a la hora de resistir. Este año es muy importante, ¿eh? Este año, además de tirar abajo esto de que no pueden con la excusa de que han ganado las elecciones, hacer lo que quieran. Porque vos fijate que este año hubo 2 derrotas para el gobierno muy fuertes y que demuestran la vitalidad de nuestro pueblo. Primero, la Corte Suprema sacó una decisión del 2-1 y el pueblo en la calle dijo no. El 70% de los que se movilizaban ahí, si no más, no habían nacido el 24 de marzo del Sí, 76. señor. O sea que acá estamos en una actitud de defender los derechos humanos, la justicia, la democracia, muy valioso. Es más, no se bancó la desaparición de Maldonado. No hay sector que no defienda eso. Después otra cuestión, Lo cómo que diga se la llega a justicia. verdad, la justicia, Perfecto. es otra cosa. Pero la actitud en otros países puede desaparecer gente y no pasa nada. Acá hay un piso de derechos humanos y lo mismo de derechos sociales. No nos toquen a los viejos, no toquen a los pibes, el laburo es lo central, no se juega con esto. Y salió la gente a la calle. A mí me tocó estar en los 90, en el 92, contra la política de Caballo. Nos reprimieron también. A los viejos le pegaron. No sé si te acordás que Papo sacaba, Sí, no me señor. pegues a mi Sí, vieja. señor. Bueno, fue a raíz de eso. Ahora, el vallado estaba en Riobamba y las movilizaciones más grandes que hicimos fueron de 15.000 personas. Acá hay una fuerza impresionante. Ahora, lo que hay es una dispersión política muy alta. No hay una construcción colectiva importante que priorice. Por eso el problema no está en la gente, el problema está en los dirigentes. No hay. Y no es que, bueno, hay que estar en contra de esto, no, hay que discutir los problemas. Si nos convocan a discutir la seguridad social, claro que yo la quiero cambiar. Es más, presentamos propuestas cuando fuimos diputados, con Graciela Iturraspe, Claudio Lozano, un montón de diputados, hicimos movilización para recuperar el sistema de seguridad social. Es mentira que no se puede hacer. Ahora, claro, hay que decidir, o le da la plata a los grandes grupos económicos o empezás a distribuir. Claro, vos recién decías, ¿no? Por ejemplo, hay algo que también pasa desapercibido. A las empresas eléctricas le regalamos 30.000 millones de pesos. Sí, O sea, porque cuando te dicen, ¿y dónde sacamos la plata? Bueno, a ver, podemos discutir cuánto nos da la retención del campo, cuánto nos da las retenciones de la minera, 3.500, 4.000 millones. Es un número importante, pero quizás en el volumen no es tanto. Pero nada más que con las eléctricas, 30.000 millones. Ni hablar del correo, ¿no? Porque del correo tampoco no se habla más. Bueno, la deuda que tiene la familia Macri con el correo es casi similar a lo que nos sacaron.
pero al margen de eso, vos fíjate qué importante sería poder debatir. Tenés 40.000 millones de pesos que te llegan al fondo a la provincia de Buenos Aires. En el 2010 Scioli se había comprometido a que el 30% tenía que tener doble escolaridad. En el 17 ya tiene que tener doble escolaridad. El 2,2% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires tiene. Nadie. Ahora imagínate los pibes adentro en el colegio todo el día, sacados de esa cosa que es la marginalidad, la imposibilidad de tener un futuro. Imagínate que la gobernadora agarra y utiliza toda esa plata para hacer doble escolaridad o para resolver el tema de salud en la provincia de Buenos Aires, recuperar la salud pública, atender. Claro, sería agarrar y realmente utilizar una plata, no para darle a las empresas para arreglen las calles o que hay que arreglar, o para hacer las obras que evidentemente están siendo contratadas para todos los sectores que hoy son la nueva forma de recaudación que tienen estas empresas. Pero ¿sabés qué pasa, Víctor? La gobernadora empieza mal. ¿Por qué? Si hay algo fundamental para que un país se desarrolle, no hay dudas que es la educación, la salud pública, fundamentalmente en aquellos que recién nacen. Vos fíjate que se está dando algo increíble en la provincia de Buenos Aires. Están cerrando las neonatologías de los hospitales. O sea, un chico que nace en una situación muy complicada en el hospital de General Pacheco, en el partido de Tigre, hasta hace un mes tenía una neonatología. Hoy la madre, por ahí, se queda internada en ese hospital, pero al chiquito lo derivan al hospital de Escobar. O la madre va a Escobar y el chiquito por ahí va a San Fernando. O sea, vamos mal así. Bueno, es que el deterioro de la salud, el deterioro de la educación, el deterioro previsional, es realmente la consecuencia de una política que es el enriquecimiento de muy pocos. Cuando vos decís la provincia de Buenos Aires aporta el 47% del Producto Bruto Interno del país, exporta casi toda su riqueza y tiene empresas que son 200 empresas que son las más importantes, la mayoría son extranjeras, concentran y extranjerizan, evidentemente encontrás la madre del borrego. ¿Para quién gobierna la gobernadora? Yo te puse un ejemplo, por ahí me dice, en vez de 40.000 pesos para la educación, ¿lo hacemos para la salud? Bueno, vamos a discutirlo. Y hay un pacto de gobernabilidad de defender los negocios. Yo he estado en el Congreso, he aprendido mucho, y ahí subestimé el Congreso. Hay mucho poder en el Congreso, se discute la vida y la muerte de la gente, fíjate en esta ley. Y ahí se hacen negocios, hay más negocio del que yo pensaba y menos debate. No hubo debate, es un verso. Ahí se discute y se dicen discursos, pero nadie cambia la postura y se arreglan los votos afuera, presionando a los gobernadores o no, pero en realidad todos los diputados mayoritariamente han hecho el negocio. Lo mismo con la discusión del IPS en la provincia de Buenos Aires. Vos viste que hubo legisladores del masismo que dijeron que no se dieron cuenta lo que... ¿Cómo puede ser que no se dieron cuenta? No, yo los nos tratan como tarados. No, yo los conozco. Nos tratan como que vos tarados. me digas que Jorge Donofrio, que le mando un abrazo, no se diera cuenta. No. Entonces, te agarra una avestruz al vuelo, Jorge Donofrio, que no se diera cuenta. Lo que hay es negocios. Estos señores hacen negocios y se enriquecen. Dicen que hay que bajar los gastos de la política. Ahora, en el último declaración jurada de todos los funcionarios, salvo Macri que lo ha delegado, todos los funcionarios han aumentado su patrimonio. Ahora, ¿cómo la contás esa? Ahora, resulta que hay que gastar los gastos, pero ellos se enriquecieron. No, es realmente elocuente. Ahora, lo que está pasando, y esta sí es una esperanza para mí, la esperanza es que la gente vota contra el otro, vota para evitar que gane el otro, vota con odio, por eso incentivan la violencia. La violencia hoy está armada claramente por una comunicación hegemónica que lo que hace es ocultar los verdaderos hechos de violencia, que es el empobrecimiento de la gente, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la marginalidad, el crecimiento de la droga, el crecimiento de los negocios. Eso se oculta. Ahora, evidentemente, se oculta para
que sigamos con bronca, no discutiendo la democratización del país. Y yo, de lo que he aprendido, es que la única manera es con mayor democracia, más democracia. En el sindicalismo, fíjate vos, hay una ley de asociaciones profesionales que impide que los delegados sean electos en forma directa y sean los que discutan. Y los dirigentes sindicales terminan votando o firmando la entrega de los derechos laborales o hacen esta pantomima del paro después que se aprobó la ley. Es joda, la verdad que es joda. Entonces, ahora, ¿quién defiende esa ley? La defiende Macri, Triaca, la defendió Cristina, la defendió De Vido, la defendieron todos, desde Menem para acá, todos la defendieron. Porque esa ley impide la democratización del sindicalismo. Si no hay democratización en el sindicalismo, si no hay democracia en la fuerza de seguridad, si no hay democracia participativa, si no recuperamos las instituciones para que la gente decida, evidentemente no hay posibilidades de cambiar el negocio. Por eso hay que animarse. Y la gente se está movilizando. Yo vuelvo a repetir, 15.000 éramos en el 92. En los otros días, discutiendo lo de los viejos, hay una conciencia clara. A los viejos no se los toca, a los pibes no se les toca, los derechos humanos son claros y por más que inventen problemas, la gente va a encontrar el canal de organización. Buena noche, buena, mejor Navidad y buen año. Muchas gracias y feliz Navidad para todos. La verdad que en este momento uno agarra como una congoja porque dice, ¿qué gana? Pero tenemos derecho a soñar en un país para todos. Acá sobra guita, sobra recursos y lo que falta es vergüenza a los que gobiernan. Gracias, Víctor. Después del corte va a estar Juan Enrique, es un economista, y va a estar charlando conmigo también el diputado nacional mandato cumplido, uno de los hombres que más saben de previsión social, Eduardo Santín. Ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos. Aquí está ya conmigo Eduardo Santín. ¿Cómo andas, Eduardo, tanto tiempo? ¿Bien? Bien, gusto. digamos, bien de salud, digamos. La realidad es que de nuevo en una pelea donde siempre se está peleando por de cómo se reparte la torta. Porque cuando discutimos la seguridad social, cuando discutimos la previsión, digamos, el sistema jubilatorio, esas cosas, estamos discutiendo un mecanismo de distribución de riqueza. Y hay toda una teoría que dice que los sistemas de seguridad social están todos en crisis, digamos, que desarrolla. Esta es una teoría que se elaboró después de la caída del muro de Berlín. Hasta la caída del muro de Berlín, es decir, el capital, es decir, ponía plata en la socialdemocracia para mantener el estado de bienestar. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que competir contra el comunismo. Entonces, es decir, valía la pena invertir en esa cosa. Caído el muro de Berlín, dijeron, ¿por qué no seguir poniendo plata? Se acabó esto, digamos, nosotros estamos todos del mismo lado. Así que, desde este lugar, la democracia es que se avanzó a lo que se llamó la tercera vía. Y vos viste que todos los líderes socialdemócratas de Europa se hicieron todos liberales. Exacto. Bueno, entonces todos empezaron con el ajuste, ¿no? Toda esta cosa. Bueno, ¿qué es la discusión? La discusión es, yo quiero poner menos plata. Y acá pasa exactamente lo mismo. Es decir, el sistema de seguridad social en la Argentina, uno podría decir un sistema superavitario, y sí, digamos, el ANSES no tenía déficit. Pero sí necesita ser mantenido. Digamos, no hay duda que hay que ponerle plata para que funcione. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad, mientras en América Latina se gasta 4,5 puntos en los sistemas previsionales, en Argentina se gasta 9. Bueno, claro. Es decir, tenemos el 98% de la sociedad, adultos mayores de 65 años, es decir, jubilados, y aparte tenemos, a pesar de los 7.246, que es una porquería, es decir, tenemos la jubilación más alta de la región.
Entonces, es decir, este mecanismo hace que, es decir, este sistema que la Argentina tiene, que entró a la CFJP, que salió, que estatizó el sistema, bueno, que los demás países lo están mirando, es decir, digamos, varios lo están mirando desde el mecanismo de si Argentina resolvió parte de su problema previsional, ¿por qué no lo puedo resolver yo? Porque la realidad es decir, tienen serios problemas. Países como Chile, países como Perú, países como Bolivia, países como Colombia, serios problemas. Tienen jubilados al 21, 22, 25, 30% de su población. México tiene, es decir, el 24% de su población adulta mayor jubilada. Es decir, cuando nosotros hablamos del 98, somos nosotros y Uruguay que estamos en esa condición. El resto de América Latina está en condiciones absolutamente distintas. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Digamos, desde este punto de vista hay que bajar la plata que se pone acá. Ahí está la discusión por la billetera. Tal cual, es decir, arrancó la campaña de el 2015, la del 2017, bueno, son estas campañas. Es Ahora, decir, pero estamos discutiendo eso. Ahora, nada pero más que vos eso. decís algo que es real. Al sistema, o sea, al ANSES hay que alimentarlo. Claro. Pero acá el problema, creo, que pasa por otro lado. El sistema y el ANSES es alimentado. El tema es dónde va la plata de esa alimentación. Se la chorean y se la llevan para otra cosa. No, la plata de la seguridad social, digamos, forma parte de un esquema, digamos, en que no estaba choreado, para nada. Digamos, no hay una sola denuncia, digamos, que se hayan choreado la plata de la seguridad social en ninguno de los funcionarios. Ni Massa, ni Vudú, digamos, a pesar de todo lo que dijeron de Vudú, nunca dijeron que se llegó a la plata de la CES, digamos, ni Bocio, a ninguno. Digamos, la realidad es que esa plata, porque aparte esa plata digamos, es muy difícil choreársela. Pero aparte que es difícil choreársela, digamos, hay una gran cantidad, un universo muy importante, es decir, 17 millones y medio de personas, es decir, que están relacionadas con eso. Porque la plata no es cierto que sea de los jubilados, es de la seguridad social la plata. Y si significa que es de los chicos antes que nazcan, porque están las embarazadas, de los chicos una vez que nacieron hasta los 18 años, porque se supone que los pibes y los adolescentes tienen que estudiar y jugar, no trabajar. Es decir, está la plata de los trabajadores activos, es decir, está la plata que tiene que ver con el seguro de desempleo, tienen asignaciones familiares, el sistema previsional, está la plata de los jubilados y los pensionados una vez que te moriste. Entonces digo, la realidad es el contexto desde antes de nacer hasta después de morirse. Digo, este esquema que tiene la seguridad social en Argentina es muy interesante. Es decir, yo creo que debería haber absorbido, como está absorbiendo parte de lo que es las pensiones no contributivas, porque la seguridad social es una sola cosa. Es decir, y ya se acabó esa idea de que la seguridad social era un derecho derivado del derecho al trabajo. Es decir, yo trabajaba y tenía derecho a la obra social, tenía derecho a jubilarme, tenía derecho a la asignación familiar. Hoy, es decir, en el mundo, es decir, en definitiva, porque el trabajo se ha informalizado, es decir, la realidad, la seguridad social es un derecho ciudadano. Es decir, yo nazco acá, me desarrollo acá y tengo derecho a tener las prestaciones de la seguridad social. Entonces, reformulo la pregunta. No se chorearon nada, como decía yo vulgarmente hablando. La plata está. ¿Por qué van a esa caja? Porque es la única caja que consolida el dinero que necesita el gobierno para repartirle a los gobernadores. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un fondo anticíclico, tiene juntado entre el 2008, que se estatizó el sistema, y ahora pasó de 28.000 millones de dólares a 60.000 millones de dólares. ¿Pero dónde está esa plata? Está ahí. ¿Está ahí o la tiene algún funcionario del gobierno trabajando en una cueva? No, está en varias cosas, digamos. Está desde bonos, está en inversiones, está en créditos, está en plazos fijos, está en acciones, está, digamos, en una cartera bastante diversificada. Digamos, pero esto primero muestra que el sistema no estaba en crisis, porque si el sistema estaba en crisis, esa plata no está. Yo no pasaba de 28.000 a 60.000 millones de dólares. La segunda cosa es que, digamos, yo debo mirar el sistema como una combinación, digamos, porque al sistema están los aportes y las contribuciones de los trabajadores, pero antes hasta ahora le ponían el 20% de ganancia, ahora le van a poner el impuesto al cheque. Es decir, más el 11% del IVA, el impuesto a los bienes personales que antes lo ponían, después, como este gobierno bajó el impuesto a los bienes personales, es decir, esto se disminuyó. El 15% de la precoparticipación. Era muy importante esto de que las provincias pusieron una parte, porque gran parte de los jubilados, o al revés, gran parte de los habitantes de las provincias son jubilados y pensionados. Por lo tanto, es decir, son recursos que le entran a las provincias y que van al consumo. Entonces digo,
¿cuál es la caja más interesante que tiene el gobierno? Es decir, la seguridad social es más del 50% del presupuesto. Entonces, por lo tanto, si yo manoteo en esta caja, es decir, la realidad es que, vos fíjate, que moviendo una fórmula de movilidad, se quedan con 100.000 millones de mangos. Entonces digo, la realidad es que moviendo la fórmula, nada más. Es decir, pero aparte, son tan irresponsables de este gobierno, tan irresponsables, que cambian una fórmula que era muy sabia, porque esta fórmula estaba atada a la recaudación. Entonces, cuando vos tenías problemas en la economía, como pasó en el 2014, en el 2016, el sistema se contrae y, digamos, vos das menos prestaciones. Cuando el sistema se expande, cuando la economía crece, es decir, la gente participa de ese crecimiento. A tal punto que desde el 2009, que está el sistema funcionando, a hoy, es decir, el índice de movilidad es 19 puntos más alto que la inflación. O sea, la gente le ganó 19 puntos a la inflación. Entonces, vos fíjate, estabas en la discusión de que la jubilación mínima tenía que ser el 82% móvil, del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que Cristina vetó. Bueno, hoy la jubilación mínima es el 81.26. Hay 19 pesos de diferencia entre la jubilación mínima y el 82% móvil. Digo, el hecho es que este mecanismo hace que el sistema nunca esté en riesgo. El gobierno ha decidido por una fórmula, que es una fórmula atada al índice de precios, que es absolutamente irracional en un país como el nuestro. Es decir, en Finlandia, como dice Basavilbaso, está fantástica. ¿Habla Basavilbaso? 0,75 de inflación anual, digamos, ¿qué importa? Digamos, es decir, si es 0,75, 0,78, 0,70, no te cambia mucho, que cambie específicamente el índice de precios. Cuando esto está tratado en la Argentina, vos fíjate que hubiera pasado el año pasado, 41% de inflación y caída de la recaudación. El gobierno hubiera ido corriendo al Congreso a pedir que le cambien la fórmula. Es decir, es absolutamente irracional. Uruguay tenía una fórmula atada al índice de precios en la Constitución. Tuvieron que reformar la Constitución porque entraron en crisis. Hoy tiene una fórmula atada a los salarios. Digo, la realidad, en países como los nuestros, atar el sistema de seguridad social a la inflación, era, digamos, porque mañana hay una devaluación. ¿Y qué va a hacer el Poder Ejecutivo? Va corriendo al Congreso a pedir que cambie la fórmula. Además, la inflación del jubilado no es la misma que la inflación de todos. Aparte, pero independientemente de eso, decíamos, la realidad es una fórmula absolutamente irracional desde el punto de vista de la economía de un país como el nuestro. Para ir cerrando, Eduardo, ¿cuánto van a perder nuestros abuelos, en definitiva, durante el año 2018? Y bueno, digamos, hay distintos cálculos. Los sectores, los equipos económicos más amigos del gobierno hablan de 70.000 millones de dólares, de pesos. Los más opositores hablan de 120.000. El problema es que todavía no sabemos exactamente cómo termina la recaudación en el primer semestre del año que viene. Entonces, digamos, esto está atado a las predicciones que hace cada uno. Pero la realidad es que entre 70 y 120 van a perder. Es decir, vos decís, bueno, pero le dieron el bono de compensación. El bono de compensación es 4.000 millones entre los 70 y los 120, digo. O sea, parece casi un chiste, digo, ¿no? Esto, como dice un amigo mío, es decir, viene un chorro, te afana, es decir, te saca todo lo que tenés, te lleva el auto, todo lo que tenés en la casa, y cuando te lleva con el auto y después te dice, te doy 200 pesos para que te vayas a la casa de tu hermano porque no hay nada en la tuya. Digo, ¿no? Es decir, entonces voy a decir, qué bueno es este tipo que me dio los 200 pesos para no dejarme en la calle tirado. Bueno, esto más o menos lo mismo. Te afanaron 70.000 millones de pesos y te devuelven 4.000. Digamos, es decir, la realidad es que, si algún diputado votó esto por los 4.000 pesos, bueno, tiene una confusión bastante importante. ¿Puedes hacerme rápido, si querés, y tenés las ganas, de lo que va a pasar también con el IPS? ¿Es grave lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires? A ver, sí, claro, sí. Es decir, digamos, a ver, el IPS, digamos, vos fíjate que todos los que hablan de los sistemas previsionales, es decir, hablan de sistemas formales del sistema de reparto, ¿no? Entonces te dicen, no, porque la relación 4-1, que no existe en el sistema nacional y que no va a existir, por eso está quebrado el sistema, partiendo de la base que el sistema nacional es un sistema mixto. Es decir, tiene aporte, contribución e impuestos. Pero un sistema puro de reparto es el de la provincia de Buenos Aires. Absolutamente puro. Es decir, aporte de los trabajadores, 14 y 16, 14 los trabajadores comunes, 16 los trabajadores docentes, 18 los del Banco Provincia. Digamos, la realidad es que el resto lo aporta la provincia de Buenos Aires.
Es decir, en esa combinación, en una relación 3,3 que tiene hoy los activos pasivos, la provincia de Buenos Aires es superavitaria. Es decir, hoy, agarrar el mes a mes este año, el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires es superavitario. Dicen que al 2030 el sistema va a ser deficitario. ¿Por qué va a ser deficitario? Porque la señora gobernadora, es decir, los trabajadores que está tomando en la provincia de Buenos Aires los toma como monotributistas. Sí, señor. Entonces, como lo toma como monotributista, en vez de ser un activo del sistema de aporte al sistema previsional de la provincia de Buenos Aires, es decir, es un tipo que aporta al sistema nacional. Entonces deja de aportar en la provincia de Buenos Aires. Como yo sigo jubilando 20.000 tipos por año en el sistema previsional, claro que esto me va a dar déficit. Si yo rompo la ecuación de la provincia de Buenos Aires, claro que va a dar déficit. La provincia de Buenos Aires, después de San Luis, es la provincia que tiene menor cantidad de trabajadores públicos por habitante. Entonces digo, decir, no es que la provincia de Buenos Aires esté superhabitada, digamos, que los habitantes de la provincia de Buenos Aires trabajen todos de empleados de la provincia de Buenos Aires. No, mentira. Es decir, somos una provincia superordenada en ese sentido. Digamos, desde este lugar me parece que hay que dar una discusión muy en serio. ¿Por qué? Porque le sube la edad jubilatoria a los docentes de 50 a 57 años, a las mujeres 60 a los hombres. Es decir, te cambia la fórmula de cálculo del haber inicial. Es decir, hoy uno se jubila con el sueldo que tiene, el mejor sueldo que tuvo durante 3 años, ahora va a ser el promedio de los 10 últimos años. Te cambia la ley de movilidad, vos estabas atado al salario del activo con lo que habías jubilado, ahora va a estar atado a la movilidad del sistema nacional. Entonces digo, mantiene los 35 años de aporte que tenía el sistema, lleva a los hombres a 65 años, porque hoy se jubilaban con 60, cambia la edad de los docentes, cambia la fórmula de movilidad, cambia la fórmula de haber inicial. Realmente esto va a requerir primero un análisis bastante profundo. Y yo con esto termino. Nosotros en el 87, cuando yo era diputado provincial, Cafiero era gobernador y el radicalismo tenía mayoría en ambas cámaras. Rediscutimos el IPS. Desde ahí en adelante el IPS no tuvo más déficit. Es decir, desde el 87 al 2017. Es decir, ¿esto qué significó? Que uno se puede poner de acuerdo, discutir los parámetros, ver cómo se resuelve y hacer que el sistema funcione. Esto es lo que hay que hacer de nuevo. Eduardo, gracias. Buena Navidad y buen año. Dale. Gracias. Juan, amigo querido. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy ¿Cómo bien. andamos? Muy bien, estamos bien, pero... Vamos mal, pero estamos bien. Bueno, Como sea, pero la gente que ¿cómo? nos está mirando ya sabe cómo está su bolsillo. bueno, como sé que trajiste plaquitas, ahora seguramente el director las va a ir mostrando, pero empezame a hacer un análisis Ahí tenemos la primera, mirá. de lo que está pasando. Bueno, acá vemos para ricos, a ver, dale. Y claro, no, pero lo que sucede es que claramente cuando vos le sacás plata a la gente que consume todo, por ejemplo, un jubilado consume el 90% de su beneficio, vos le sacás plata, le estás sacando plata a la economía, y vos le sacás 100.000 millones de pesos a la economía, y viste que el presidente dijo que con estos cambios, con estas reformas, vamos a crecer 20 años seguidos. Bueno, arrancamos el 2018 con -1 de crecimiento, porque cuando vos le sacás al consumo 100.000 millones, cae el consumo en 1,5 y la economía en 1,1%. O sea, para ricos 60.000 millones. Mirá, ahí lo tenés clarísimo, ¿no? A partir de enero del año 2018, las retenciones a la soja van a pagar 0,5% menos por mes, para llegar al año 2022 en 0 retenciones a lo que es todo el sector agroexportador. Son 60.000 millones de pesos al día de hoy. Y ahí al lado tenés el cambio de fórmula de movilidad al cambio de fórmula por inflación. Claramente vos le sacás 100.000 millones de pesos a la economía, a los abuelos, porque ponele que no querés a los abuelos, decís, Sí. esos viejos no me los banco, no laburaron, no los querés, pero se lo está sacando la economía. Y aparte que no los querés, se los sacás a la economía, se lo está dando los sectores poderosos. Por eso digo que esto es una transferencia de recursos. Vos cuando en una economía rica, con muchos recursos naturales, tenés que decir, ¿a quién le damos la riqueza, la guita? Y se lo sacamos a uno, se la damos a otros. Bueno, ahí viene otra placa. Esa está buena. Movilidad, dice. Ese es el sistema de movilidad desde que se creó, el año 2009 hasta el año 2017. Fíjate, la jubilación era de 827 pesos cuando inició, hoy es 7.246. Aumentó un 950% por encima de la inflación que fue un 800%. Y claramente perdió en 2 años, 2014 y 2016. Ahí lo escuchaba Santín que hablaba de lo mismo. Pero lo de arriba, fíjate, arriba está la
la fórmula que también habló Santín recién. La movilidad se financia por el aumento de salarios, no por inflación, y por la recaudación de impuestos. Así se genera la movilidad, el aumento de las jubilaciones. Y el ANSES se financia por las contribuciones, que tiene que ver con los salarios, o sea, aumentan los salarios, aumentan las contribuciones. Y también por los impuestos. Si aumenta la recaudación, se financia por impuestos. Te puedo decir estrictamente, la ecuación de movilidad estaba blindada. Blindada es la palabra. Claro que 7.246 no era la mejor jubilación, se podía mejorar. Lo que sí, a esa fórmula, poner al aire nuevamente. A ver, dale. Fíjate que si a esa fórmula vos le sacás los impuestos, porque ahora con esta modificación tributaria dejan de pagar impuestos las empresas multinacionales, pasan de pagar ganancias del 35 al 25, y le sacás las contribuciones, y claro, descalzar la fórmula. Se va a desfinanciar el sistema previsional con estas modificaciones de último momento que se están votando entre gallos y medianoche en el Congreso, ¿no? Bueno, nos trajo más plaquitas, creo que le quedan 2 o 3 Sí, más. hay más. Bueno, a ver, eso, ¿qué es eso? ¿A qué te suena? Yo lo dejo hablar a él, porque yo de esto- International Sí, Monetary Fund, el sí. Fondo Monetario Internacional. Nuestros queridos amigos. Mira, esa página es la página 27 del reporte del año 2016, noviembre del año 2016. El Fondo Monetario Internacional, en noviembre del año 2016, decía que había que modificar la forma de indexación que se le paga a los jubilados. Y ahí claramente está en inglés, ¿no? Pero dice, si vos ajustás las jubilaciones por inflación, a partir del año 2019, ahí se ve claramente 2019, dice, se va a ahorrar el déficit fiscal del PBI en 20%. Ahí dice. Sí. O sea, ¿qué te estaba diciendo en el año 2016 el Fondo Monetario Internacional? Que tenías que cambiar la fórmula de movilidad. Noviembre del 2016. ¿Por qué te aclaro la fecha? ¿Te acordás que en marzo te quisieron cambiar la fórmula? Te quisieron arreglar la fórmula, que enseguida salió el presidente. Ahí dio la cara el presidente y dijo, no, nos equivocamos, fue un error, parecía que estaba mal, y siguió la movilidad. Bueno, ganaron las elecciones y le hicieron caso al Fondo Monetario Internacional. Esto lo mostramos nosotros, pero claramente yo particularmente no pensaba que el presidente le iba a hacer caso al Fondo Monetario Internacional. Pero claramente, si vos mirás este informe, que lo podés googlear, es artículo 4, es el Country Report del Fondo Monetario. Son 95 páginas en inglés. Si vos te las ponés a leer, lees todas las páginas, te vas a encontrar en la 35 y 36, habla de la modificación tributaria, en la página 64 habla que hay que bajar el presupuesto en educación y salud. Bueno, es el manual de O procedimiento. sea, es el manual del alumno bonaerense de nosotros De cuando este éramos gobierno, chicos, digamos. de este gobierno. Es el manual de procedimiento de este gobierno, lamentablemente, ¿no? Porque sabemos a quién, la gente por ahí no sabe a quién representa el Fondo Monetario Internacional. Representa a los sectores concentrados, a las finanzas, a los sectores más poderosos. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver eso? Y claro, el Fondo Monetario recomienda ajustes porque cuando vos menos gastás en educación, menos gastás en salud, menos gastás en jubilados, te queda más dinero para pagar los intereses de los sectores que te prestan para la deuda externa, de las LEVAX. Claro, el Fondo Monetario estrictamente representa a los sectores financieros Y del cuando mundo. más pueblo ignorante tenés, más facilidades tienen estos muchachos de hacer lo que quieren. Sí, claramente yo lamento mucho vivir momentos de violencia, pero la violencia viene desde el gobierno cuando dice que va a hacer algo y hace otra cosa. Día Ahí de los trajiste el Día de Inocentes. los Día de los Inocentes. ¿Cómo ahí, es ahí te esto? muestro claramente ambas cosas, ¿no? La fórmula de movilidad con cómo se financia la ANSES, que era blindada. Te muestro el cálculo que ahora queda en 7.000, la pérdida 630 pesos, y también lo del Fondo Monetario, todo junto, ¿no? Y fíjate, ahí, quédate en esta placa, donde están esos gráficos de barras Sí. del Fondo Monetario Internacional. También el Fondo Monetario decía que Argentina es el celeste, tiene la tasa de sustitución más elevada de la OECD y de Latinoamérica. ¿Qué es la tasa de sustitución? Si vos ganás 10 lucas, tu sueldo mensual es 10 lucas, cuando te jubilás con la tasa de sustitución del 60%, o sea, vas a cobrar 6 lucas. Bueno, el Fondo Monetario decía que eso es muchísimo para los argentinos, que la tasa de sustitución tiene que ser del 45%, o sea, que si ganás 10 lucas, te vas a jubilar con 4.500 pesos. Eso decía el Fondo Monetario Internacional en el informe de noviembre, y claramente el artículo 3 de esta modificación previsional dice textualmente lo mismo. Modificaron la tasa de sustitución del 60 al 45. Ahora vamos a ir a otra placa, si quedan, pero te quiero hacer una pregunta. Y esto no es atentar contra la fuente de trabajo, esto quiero ser muy claro, porque en empresas multinacionales, como la marca de gaseosas más importante del mundo, trabajan miles y miles y miles de compatriotas nuestros. Pero dejando de lado esto, hay algo que te tengo que preguntar. ¿Tanto poder tiene esa empresa? Porque dijo
Si a mí me ponen el impuesto, levantamos el caballito y nos vamos. Sí, yo creo que el poder del sector concentrado y de los empresarios es tan que en realidad lo que vamos a tener que preguntar es si ellos gobiernan, porque estamos hablando del azúcar, estamos hablando de los ingenios azucareros, que vos sabés que en la historia argentina muchos apellidos son parte del poder y mucho más ahora. ¿Cómo le vas a cobrar impuestos por tener azúcar en una gaseosa? Sobre todo cuando estos ingenios azucareros exportan ese azúcar para las casas matrices de estas empresas de gaseosas. O sea que es una sociedad para ganar mucho dinero como son los empresarios, entre lo que es el azúcar, la empresa de gaseosa Cola, y bueno, lamentablemente es el lobby, el poder del lobby que tienen los sectores poderosos para bajarse impuestos y decir, mira, a mí no me cobres, sacale a otro lado. Claro. Y lamentablemente los sectores más débiles, los jubilados, los chicos que cobran la asignación y bueno, después los trabajadores con impuesto a las ganancias, por recordar que todos los trabajadores siguen pagando impuesto a las ganancias y este año, en estos días, el aguinaldo pagó impuesto a las ganancias, siendo que hacía 3 años que no pagaba impuesto a las ganancias y eso no fue prácticamente tema porque con toda la violencia, con la reforma previsional, con la reforma tributaria y con la que viene, la reforma laboral, sacás de temas a los trabajadores que pagan ganancias. Ahora, el tema es que los jubilados no tienen sindicato. Claramente, no tienen defensa y lamentablemente yo me pongo en lugar de mi abuela, porque yo le pregunto a mi abuela o a mi mamá también, hasta le pregunté a quién votó y lamentablemente fueron engañados. Yo lo lamento muchísimo porque fueron engañados, porque yo lo escuchaba al jefe de gabinete decir que no había ninguna propuesta hasta el 2019, no se iba a estudiar nada, se iba a armar un consejo de notables para estudiar el tema del sistema previsional. Mirá qué rápido que se armó el consejo de notables, que terminamos a los piedrazos en el Congreso y se termina votando en los últimos días de diciembre a los opurones. Última pregunta. 2018, ¿qué avisorás? Me queda un minuto, vos sabés de esto. Sí, rápidamente, sí. Y lo veo muy triste, muy feo, caída del consumo, caída de la actividad económica. Lo veo con inflación, que es una herramienta de ajuste. Cuando vos decís que la inflación va a ser del 17, ajustás educación y salud al 17. Cuando la inflación es del 25, le sacaste 8 puntos a educación y salud, a jubilados, a ciencia y técnica, al ARSAT, muchos temas que están en el presupuesto, que se está votando en este momento. Lo que veo el 2018 con mucho ajuste, veo un dólar un poquito más caro que ya empezó a subir y veo mucha preocupación de la clase trabajadora. Juan, gracias por este año, buena Navidad, buena Nochebuena hoy y buen año. No, gracias por invitarme, las veces que sea necesario estaré acá. Señores, nos vamos, a todos lo mejor, seguramente en 2-3 horas ya van a estar en sus casas brindando en esta Nochebuena del 2017. Ojalá que sea en paz. Feliz Nochebuena. Muy feliz Navidad. Nosotros la semana que viene seguimos aquí con La Voz de Todos. Pásenla bien. Chau.